Si lo recordáis, el pasado domingo tuvimos un acto aquí sencillo en el cual pues orábamos por los maestros de escuela dominical, también estuvimos orando por los maestros que ejercen su tarea, maestros y profesores en colegios, institutos, en universidades, porque necesitan de la sabiduría también que viene de lo alto para poder llevar a cabo este desafío, ¿no? Estuvimos intercediendo por los maestros, por algunos alumnos que, bueno, algunos de ellos se enfrentan ahora, diríamos, a su carrera profesional, es decir, se están empezando a preparar para un día poder tener una profesión, un oficio, prepararse en esa carrera de estudios que les va a permitir ejercer una profesión. Y yo quería arrancar este mensaje haciéndoos una pregunta. Es una pregunta retórica, pero si alguien la quiere contestar en voz alta, que se sienta libre de hacerlo. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido o es la carrera más importante de tu vida? Ya algunos os lo habéis dicho a vosotros mismos, ¿eh? Porque hoy vamos a acercarnos a una carrera que nos plantea la palabra de Dios. Y la carrera de la que quiero hablaros en esta mañana es una carrera diferente a las carreras que socialmente se conocen. Por un lado, la carrera de la que quiero hablaros no se trata de una carrera de atletismo, aunque también tiene sus similitudes, porque en ambas carreras, en la de atletismo y la que os quiero compartir, se exige o se requiere una preparación a fondo. Se requiere además tener un espíritu sacrificial. Vosotros veis que los atletas que van a competir, ya sea en 100 metros lisos o una maratón de muchos kilómetros, ¿verdad? Se requiere una preparación a fondo. También para la carrera de la que quiero hablaros en esta mañana se requiere una buena preparación. Se requiere también una buena motivación. La motivación es clave. Si no hay motivación, difícilmente se va a correr con ese espíritu sacrificial y uno va a encontrar aliciente en esa preparación a fondo. Y por último, en ambas carreras también hay una recompensa final, aunque son distintas. Como digo, no se trata de una carrera de atletismo, pero tampoco hablo de una carrera, o me quiero referir a una carrera profesional. Hay personas que concentran todo lo que son en una profesión. Personas que sueñan con ser alguien en aquello para lo que se han preparado y sacrifican todo lo demás, incluso a veces la familia, por dicha profesión. Hay un término en inglés que se vincula a las personas que se consideran incluso enfermas de su trabajo, porque solo viven por y para el trabajo. Se llama workaholic, ¿eh? Lo entendemos, ¿verdad? La traducción, alcohólicos del trabajo, porque son adictos al trabajo. Y me imagino que conoceréis más de uno en este sentido. Mirad, la vida es más que una profesión, y la carrera de la que quiero hablaros es más que una profesión, porque esa carrera abarca toda tu vida. Se trata nada más y nada menos que de la carrera de la fe. Y esto, como os digo, tiene que ver con toda la vida. Pablo, al final de sus días, el apóstol Pablo, escribía estas palabras en su segunda carta a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo estaba convencido de que había peleado la buena batalla. En esta vida hay muchas batallas, algunas hay que dejarlas pasar, pero Pablo escogió la mejor de las batallas y la mejor de las carreras. Había conseguido guardar la fe. Y es más, no solo le transmite esto a Timoteo, sino que en su carta anterior ya le invitaba a Timoteo a que corriera esa carrera de la fe. Decía: pelea la buena batalla de la fe. Eso decía en su primera epístola, en el capítulo 6, versículo 12. La carrera
de la fe es la carrera de la vida a la que nos invita la palabra de Dios. Cada cual en la vida escoge su carrera. Para mí diría que hay dos grandes carreras, la que se corre con Dios, la carrera de la fe, y cualquier otra carrera que uno escoge al margen del plan y el propósito de Dios. Para mí diría que hay esas dos grandes opciones. Pero como digo, cada cual en la vida escoge su carrera, sus metas, lo que se marca como objetivo para su vida. Pero para mí, sin duda, esta carrera, la de la fe, es la mejor opción que cada ser humano tiene. En la Biblia, concretamente, en algunos pasajes del Nuevo Testamento, se compara la vida cristiana a una carrera de atletismo, para hacer alusión a la resistencia, a la paciencia, al esfuerzo, pero también tiene sus diferencias. Mirad, en la carrera de la fe no competimos contra otros. No competimos contra otros. No te has de preocupar por aquellos que a lo mejor consideras que van delante de ti en esta carrera o por los que van detrás de ti. Dios no quiere que corras la carrera de otros, quiere que te concentres en tu propia carrera y que la termines. Es más, incluso que ayudes a otros a que corran esa carrera de la fe. No es una competencia contra otros, a diferencia de esas carreras de atletismo. En esta carrera tampoco partimos de la misma línea de salida. La invitación a correr esta carrera la recibimos en distintos momentos de la vida. Unos empiezan a correrla antes, jovencitos que se han criado en un entorno de familias que ya tienen su fe puesta en Dios y que desde pequeños les han estado instruyendo y de alguna manera el Señor les ha hablado a una edad temprana. He conocido jovencitos que a la edad de 10 años tenían muy claro que querían correr esa carrera. Pero he conocido personas que han empezado a correr esa carrera con 79 años de edad. Cada uno empieza en un momento distinto de la vida, porque como digo, no partimos de la misma línea de salida. Unos empiezan antes y otros a edad mucho más avanzada. Y en esta carrera, la velocidad tampoco es importante, a diferencia de las carreras de atletismo. Aquí no es importante correr rápido, no se trata de llegar antes que nadie. Y tan importante como la meta es el recorrido que te lleva hasta ella. Porque sin ese recorrido difícilmente puedes alcanzar la meta. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente cuenta en esta carrera de la fe? ¿Qué es lo que realmente importa en esta carrera de la fe? Mirad, en primer lugar, la determinación de querer correrla. La determinación de decirse a sí mismo, quiero correr esta carrera, porque esta es la carrera que merece la pena en la vida correr. No se trata de una carrera fácil. Mirad, Jesús cuando empezó su ministerio invitando a las personas a seguirle, no lo hacía como la oferta del saldo, no lo hacía como buscando populismo, no lo hacía como diciendo así, a voz en grito, venid todos, seguidme. No. Es más, Jesús, consciente de las dificultades que entraña esta carrera, decía, si alguno, fijaos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere correr esa carrera, ¿sabéis por qué lo decía? Por eso, porque era consciente de las grandes dificultades y porque más de uno se echaría atrás a la primera de cambio. De hecho, pensad cuántas veces Jesús era seguido por auténticas multitudes, miles y miles de personas que le seguían de aquí para allá, para escuchar lo que decía, para recibir algún milagro de parte de Jesús. Pero ¿recordáis el momento de la crucifixión? ¿Dónde estaban esas miles de personas? Habían desaparecido. Incluso sus discípulos estaban desde lejos contemplando la escena. No es una carrera fácil de correr, porque van a haber muchos elementos que te van a invitar a abandonar, a tirar la toalla. En esta
carrera es importante esa determinación, pero también es importante la paciencia, la constancia, la perseverancia, porque cada tramo aportará nuevas pruebas, nuevas dificultades, pero la constancia, la paciencia que pongas en ello irá aportando un mayor grado de crecimiento a tu vida. Un término que se utiliza bíblicamente, que lo escuchamos, pero yo estoy convencido que hay muchas personas que leen este término, lo llevan leyendo, pero no saben lo que significa: longanimidad. ¿Sabéis qué es la longanimidad? El equivalente a la resiliencia. Dice, pues me has dejado igual. Es decir, la capacidad de hacer frente a los obstáculos de la vida sin venirte abajo. Eso es la longanimidad, la resiliencia. Y de eso vas a necesitar para esta carrera. También vas a necesitar confianza y docilidad. Pero más que poner tu confianza en ti mismo, en tus propias posibilidades a la hora de correr esta carrera, es poner tu confianza en Dios y tener docilidad en sus manos, porque Dios es el que te marca el itinerario, quien te guía y te sostiene en esta carrera, en tu carrera. Tenemos una meta común, pero distintos itinerarios, y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Cómo puede ser una meta común, distintos itinerarios? Pues sí, tenemos distintos itinerarios, porque a cada uno el Señor nos coloca en un contexto distinto, con unas circunstancias distintas. Mira, yo veo a personas que ya están más o menos en mi edad y tienen una situación difícil, porque en estas edades es en las que la etapa de la vida te lleva a estar pendiente de tus padres, esos que estuvieron tantos años pendientes de ti. Pero claro, en un estado de enfermedad crónica, en un estado muy difícil a veces de sostenerse en medio de una situación de este tipo. Pero hay otros que apenas hemos podido disfrutar de nuestros padres porque no han llegado a una edad demasiado avanzada, no hemos pasado, diríamos, por esa situación, pero los hemos tenido que despedir pronto. Hay algunos que han podido desarrollar una, incluso 2 o 3 carreras de estudios. Hay otros que no han podido apenas estudiar, unos que pasaron directamente a ámbitos de trabajo. Y sabéis, todas esas circunstancias te llevan a hacer un tipo de carrera distinta, porque esa carrera va a estar a merced de esas circunstancias, va a estar a merced de las personas que te rodean y va a estar también a merced de la actitud que tú tengas frente a las circunstancias, las personas que te rodean, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, de la actitud que tú tengas de docilidad en las manos de Dios. Tu itinerario es tuyo. Las personas que Dios ponga a tu alcance, las va a poner a tu alcance, no las va a poner al alcance de otros. Y a lo mejor tú tendrás oportunidad de hablar a alguien acerca de lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona. Y Dios te va a utilizar a ti y no a otro. Por lo tanto, ese es tu itinerario, esa es tu ruta, esa es tu carrera. Y como digo, puesto que no se trata de algo sencillo, por eso, como todo en la vida, necesitamos una buena motivación. Porque, claro, si me dices, uy, solo me estás hablando de dificultades, pues como no me pongas una buena motivación, yo no voy a correr esa carrera. Pues sí, sí que la hay. Hay una buena motivación que os quiero compartir. Mirad, a lo largo de la historia, millones de personas han abrazado esta carrera de la fe. Y han sido y sigue siendo una fuente de inspiración, y en ellos podemos encontrar nuestra primera motivación. Personas, algunas de ellas que han sido mundialmente conocidas. Pienso, por ejemplo, en alguien como Martin Luther King, conocido en todo el mundo, y su fe le llevó a pelear una batalla en pro de los derechos de aquellas personas que eran segregadas por el color de su piel. Y esa batalla la corrió porque creía en un Dios justo, en un Dios que no nos mira en función del estatus social o el color de la piel o la nacionalidad que tengamos, sino en un Dios que ama a su creación y ama a cada ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza de Él. Y su carrera le costó la vida. ¿Sabéis?
que murió asesinado. Hay otros tal vez que no sean tan mundialmente conocidos, son más conocidos en un ámbito evangélico como el nuestro. Me puedo referir, por ejemplo, a Guillermo Carey, que él era simplemente un zapatero, remendaba zapatos en su época, pero era un joven muy abierto y muy dispuesto y con unas capacidades para los idiomas, unas capacidades innatas, tremendas. Aprendía los idiomas con una facilidad brutal. Y sabéis, tenía un sueño. Él quería alcanzar a otros que no estaban en su país. Y aquellos que querían preocuparse de las misiones en el extranjero, cuando le miraban a él, le miraban por arriba del hombro: de tú, zapatero, vuelve a tus zapatos. Pero él tenía ese empeño y pasó de ser un simple zapatero a ser el que se le llamó el padre de las misiones modernas. Mirad, él en una ocasión dijo: si alguien escribe algún día sobre mí, que diga que fui un corredor. Y me habrá descrito justamente. Cualquier cosa más que añada a esto, será demasiado. Simplemente que digan que fui un corredor. Y luego añadió: lo mío es correr la carrera de la fe. A esto lo debo todo. Han habido muchos otros héroes anónimos, desconocidos por la mayoría de nosotros, pero no para Dios. Y eso es lo que escribe el autor de Hebreos. En el capítulo 11, este autor de Hebreos, él lo dedica a escribir todo este capítulo, lo dedica a hablar de la fe. Y lo primero que hace es definir la fe. Y antes nuestra hermana Rosy lo había dicho, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero a partir de esa definición empieza a entrar en una serie de ejemplos de personajes bíblicos que corrieron esa carrera de la fe. Menciona un listado amplio de esos personajes. Unos conocidos, otros anónimos. Anónimos que no se mencionan no solo sus nombres, sino tampoco ni siquiera sus historias. No se conocen, pero sabemos que sufrieron por causa de su fe. Sufrieron todo tipo de calamidades, pero el autor dice de ellos algo precioso, que ya quisiera que también pudiera decir de mí. Dice: de los cuales el mundo no era digno. Anónimos, pero con una fe inquebrantable. Ya quisiera yo tener esa fe. De los cuales el mundo no era digno. Mirad, cuando conocemos estas historias personales y tomamos conciencia del tipo de dificultades a las que tuvieron que hacer frente y cómo su fe en Dios les sostuvo, por fuerte que fuera la prueba, todo eso hace que nuestra vida cobre fortaleza y se conviertan todas estas personas en una fuente de inspiración. Por eso, con esa intención se habla en Hebreos en el capítulo 11 de todos ellos. Quiere que pensemos en todo lo que estuvieron dispuestos a hacer y cómo Dios los usó para que sean una fuente de inspiración para nosotros. Y por eso, una vez que ha recorrido todo este listado, se pasa al capítulo 12 y dice lo siguiente: por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas, y se refiere a todo ese listado, tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Esto fue lo que hicieron todos aquellos personajes. Dejar a un lado todo lo que les estorbaba para correr esa carrera de la fe, todo lo que podía suponer un obstáculo para llevar a cabo con éxito el propósito de Dios para sus vidas y poder correr con paciencia, con fortaleza, con constancia, sin derribarse esa carrera. Yo sé que nos quedan muy distantes en el tiempo y en la cultura, en todo, pero poneos por un instante. No voy a recorrer todo el listado de nombres, nos tiraríamos aquí la mañana y la tarde, pero solo voy a mencionar algunos de estos personajes que el autor de Hebreos menciona en el capítulo 11. Pero tratémonos de poner en la piel de algunos de ellos. Ponte en la piel de Noé,
Él tuvo que construir un arca porque Dios se lo había mandado en un terreno seco, sin lluvia, sin mares, en tierra seca, soportando la burla de todos aquellos. Claro, un arca y de las dimensiones que Noé tuvo que construirla, no se construyen en una semana, ni en un mes, ni en 2 meses. Le llevó mucho tiempo. ¿Os imagináis? Todo ese tiempo en tierra seca y toda la gente pasando por allí, burlándose, riéndose. Pero él obedeció en fe. Y todos conocemos la historia del diluvio y del arca. Pensemos en Abraham. Recibe una instrucción de parte de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar donde yo te diga. No tenía ni idea de cuál era ese lugar, ni qué es lo que se iba a encontrar allí. Es más, cuando fue, se encontró como un extranjero, fuera de lugar. Lo había dejado todo, con una promesa de parte de Dios: serás padre de multitudes. Nadie podrá contar, porque será como las estrellas del cielo o la arena del mar. O sea, nadie va a... Pero este Abraham estaba llegando a la senectud con 99 años y la promesa no se había cumplido. Hace falta tener fe, mucha fe, y no venirse abajo durante tantos años. A veces a nosotros nos sobreviene una prueba y cuando ya llevamos 1 mes en la prueba, vamos, ya no sabemos qué decirle a Dios, porque estamos ya hasta el borde. Pensad en Abraham, pensad en Noé, pensad en Moisés. Moisés tenía su vida solucionada, porque de pequeñito lo habían puesto en una canasta, ¡bum!, lo habían enviado, y la hija de Faraón lo había cogido, y ¡guau!, ¡qué bien! De pronto se convierte en alguien que está en la corte, y que puede mirar por encima del hombro a todos los demás. Pero cuando él toma conciencia de sus orígenes, decide rechazar ese estado de privilegio para llevar a cabo el plan que el Señor le había propuesto, que no iba a ser nada fácil. Y como dice ese texto, prefirió pasar a ser contado entre los esclavos del pueblo de Israel que estaba bajo el imperio egipcio. Después, ya sabéis lo que le costó salir de allí con todo el pueblo detrás de él, cruzar el Mar Rojo, pero Moisés fue un hombre de fe, como indica este texto. Hay muchos más nombres. Yo pienso muchas veces en Gedeón, que el Señor llama para librar una batalla contra los madianitas, un ejército enorme de miles y miles de soldados. Y él partía con 32.000 soldados. Pero el Señor por el camino le va diciendo: me sobran estos otros, me sobran estos aquí. ¿Y con cuántos llega para la batalla? 300. Se requiere fe, mucha fe. Pero como dice el texto bíblico, tiempo me faltaría para seguir hablándoos de otros, ¿verdad? Pero sirvan estos personajes de botón de muestra para darnos cuenta de que para nosotros se convierten en una fuente de inspiración. Y a estos nombres podemos añadir los del Nuevo Testamento también: a Pablo, a Pedro, a Esteban, a Juan, a María, a Dámaris y un largo etcétera, de hombres y mujeres que obedecieron por la fe a Dios y que nos dieron un ejemplo de cómo mantener nuestro paso en la carrera y así poder terminarla. Nos han dejado ejemplo de fe, de sacrificio, de fidelidad, de confianza, de obediencia, de esperanza, de fortaleza, de amor, de perseverancia. Todos ellos son una fuente de motivación para nosotros. Y creo que es un sano ejercicio para todos nosotros, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ver sus biografías, ver y ponernos en su piel. Como digo, sé que nos cuesta, es difícil, hay que dar un salto en la historia enorme, pero merece la pena que pensemos: si aterrizáramos nosotros en aquel contexto y ante un desafío así, ¿qué habríamos hecho? ¿Qué habríamos hecho? ¿Cuál habría sido la altura de nuestra fe? Son fuente de inspiración. Pero este texto de Hebreos 12 es muy claro
y esa fuente de inspiración que producen en nosotros esas vidas nos han sido dadas para que los pongamos en un altar y empecemos a venerarlos. Con esa intención lo hace el autor. Mira, Moisés, Abraham y tal, ahora le ponemos un San delante, San Abraham, San Moisés, San Gedeón y tal, y los veneramos porque son nuestros héroes. No, no es la intención del autor. Dice, teniendo alrededor vuestro toda esta nube de testigos, de hombres y mujeres de fe, dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús sufrió en la cruz, despreciando la vergüenza de semejante muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y está sentado a la diestra del trono de Dios. O como lo traduce la versión Reina Valera, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirad, es Jesús quien produce en nosotros la fe, porque Él es el autor de la fe. Pero además, también quien la completa en nosotros. Mirad, el término griego que se utiliza y que traduce el autor como el consumador de la fe, es un término que viene del griego que es teleio. Y este término significa hacer perfecto, significa completar, consumar. Es el mismo término, aunque de manera compuesta, que Jesús utiliza en la cruz cuando al final dice, consumado es. Es decir, ya todo ha sido finalizado, ha sido completada mi obra. Pues bien, pensemos, Jesús es el que produce la fe y el que la completa en tu vida. Por lo tanto, no es un personaje más. Y de ahí que el autor dice, pon tus ojos en Él. Porque Él es el que va a generar en ti la fe, pero además el que te va a ayudar a que no se te venga abajo, sino que puedas completar tu fe. De ahí la necesidad de poner nuestra mirada en Él. Él es nuestra meta. Las circunstancias de la vida pueden llevarnos al límite e incluso tratarán muchas veces esas circunstancias de devastar nuestra vida. Mirad, las personas que nos rodean nos van a decepcionar, incluso aquellas que queremos muchísimo. Y nuestras expectativas puede que no se cumplan. Los sentimientos te van a jugar malas pasadas. A veces te van a llevar a un estado de euforia y otras veces te van a llevar a arrastrarte por los suelos. Pero Jesús va a estar ahí siempre para fortalecer y completar tu fe. Él superó algo mucho peor de lo que tú puedas enfrentar. Dice esa segunda parte del texto, Jesús sufrió en la cruz despreciando la vergüenza de semejante muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y está sentado a la diestra o a la derecha del trono de Dios. Yo me pregunto, ¿cuál era ese gozo? ¿Cuál era esa alegría? Porque mucho gozo y mucha alegría tendría que suponerle ese motivo para que estuviera dispuesto a enfrentar la dura prueba de la muerte en la cruz. La pregunta es que tal vez ese motivo, su gozo, su alegría, tenía que ver con el hecho de compartir ese estado de gloria, de estar a la diestra del Padre? Y yo os diría, no. ¿Y sabéis por qué lo tengo tan claro? Porque eso Jesús ya lo tenía. Eso Jesús ya lo tenía. Él era antes de todos los tiempos, Él ya estaba en el principio con Dios Padre, creando el mundo. Es más, el mundo y todo lo que existe fue creado por medio de Él. ¿Qué más gloria podía ambicionar? ¿Qué más gloria podría producirle gozo? No era eso su motivo de gozo. ¿Sabéis cuál era su motivo de gozo? El poder sacar, liberar del precio del pecado, que es la muerte, a todas aquellas personas
que estuvieran dispuestos a abrazar por medio de la fe aquel sacrificio. Jesucristo tenía el gozo, la alegría de lo que suponía que todo aquel que tuviera un corazón sensible a su obra pudiera alcanzar la salvación, el perdón para sus vidas a través de ese sacrificio en la cruz. Su alegría es la nuestra, porque su beneficio es el nuestro. Su sacrificio a quien beneficia es a nosotros. Y a través de ese sacrificio poder encontrar la vida abundante y la vida eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos correr esa carrera de la fe a la que Dios nos invita. Y quisiera haceros algunas preguntas. Y quisiera hacerte alguna pregunta. ¿Tienes tú la determinación necesaria para correr esa carrera de la fe? ¿Te has planteado tú tener esa determinación de decir, yo quiero correr esa carrera? Esa es la pregunta que quiero que te hagas, porque se trata de tu vida. Cada cual, como decía al principio, escoge en esta vida la carrera que quiere correr. Muchos, cuando se han encontrado ante este ofrecimiento de correr la carrera de la fe, han dicho, no, paso de todo, a mí déjame de religión. No se trata de una religión, se trata de una vida y de una vida de fe. Pero muchos otros sí que han abrazado la fe. Muchos, cuando llegan al final de sus días, lamentan su mirada hacia atrás. Miran hacia atrás, ven la vida desde el que está ya en la cima y se dicen, pues vaya estupidez que he cometido. Me he desgastado en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para que a mis hijos no les faltara de nada. Es más, tienen más de lo que necesitan. Pero ¿cuántas veces ese más de lo que necesitan les ha llevado a disputas, a enfrentamientos, a peleas? Y lo único que quieren es que se muera el abuelo pronto para cobrar la herencia. ¿Cuántas personas al llegar a la cima de la vida miran para atrás y dicen, mi vida ha sido una carrera un poco absurda, un poco inútil, no ha servido de mucho? No llegan con la convicción que llegó Pablo, he peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera. Tal vez se centraron en buscar o alcanzar un bienestar físico, en vivir tranquilos, en contentar a los que estaban a su alrededor. Pero como digo, no todos acaban con la sensación de insatisfacción. Hay otros que acaban con satisfacción de haber corrido la buena batalla. Por lo tanto, si quieres participar, si decides participar en esta carrera de la fe, recuerda lo que dice el apóstol Pedro en la segunda epístola que él escribe, en el capítulo 1. Dice, Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su gloria, por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Es decir, Dios pone a tu alcance todo lo que vas a necesitar para correr esa carrera y no desfallecer, porque para hacerlo, para correr esa carrera, te va a dar a conocer a su Hijo, te va a dar a conocer la persona de Jesús, te va a dar a conocer al autor y consumador de la fe, el que inicia y también completa tu carrera de la fe. Por lo tanto, es tener esa actitud abierta de decir, yo quiero que ese Jesús, que es el autor de la vida de la fe, quiero que esté en mí para poder correr con éxito esta carrera. Necesitas ponerte en manos de Jesús, dejar que Él sea el que te dé todo aquello que vas a necesitar para esta carrera, dejar que Él limpie tu vida, que Él quite todo estorbo que vaya a ser una carga en esa carrera, dejar que Él te muestre lo que Él espera de ti y confiar en que Él te ayudará y te sostendrá en todo momento. Pero tal vez tú digas, me siento feliz, me siento contento, porque ¿sabes qué? Yo hace años que ya decidí correr esa carrera y me siento feliz y contento. Pero puede ser también
que emprendieras esa carrera y a día de hoy te encuentres desfondado. Y te encuentres como en esa situación o en esa tesitura en la cual sientes deseos de tirar la toalla. Que de ti saldría una expresión semejante a aquella de no puedo más, no puedo más. Él es el que da esfuerzo y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y allá donde uno ya está desfondado, donde ya no le quedan energías, está Dios para decirle, tranquilo, ahora yo, en este tramo de la carrera, te llevo en brazos. Descansa en mí, confía en mí, porque yo voy a completar tu carrera. Decía Pablo a los filipenses, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer en vosotros su buena obra, irá llevando a buen fin mientras el día en que Jesucristo regrese. Él es el que va a completar tu carrera de la fe. Como decía, Dios nos ha dado una carrera a cada uno. Yo me planteo delante del Señor constantemente, Señor, ¿cuál es la carrera que tú me has dado? O mejor dicho, ¿cuál es el itinerario que tengo que recorrer? Porque en este itinerario, en esta visión que tú me has dado para correr esta carrera, me has puesto unas metas, unos objetivos, y yo quiero enfocarme hacia ellos. Y el Señor día a día me va mostrando cuál es el paso siguiente, cuál es el tramo siguiente a seguir recorriendo. Yo quisiera que tú en esta mañana también te plantearas tu propia carrera. Si todavía no la has comenzado, yo te invito en esta mañana a que tomes esta decisión delante del Señor. Y te quiero invitar a que lo consideres seriamente. Y que si estás dispuesto, que tienes la determinación de correr esta carrera, yo te voy a pedir simplemente que hagas un gesto, que te pongas en pie ahí donde estás. No para que todo el mundo te vea, no. Porque quiero orar por ti. Porque quiero pedirle a Dios que te dé la fortaleza que vas a necesitar para correr esa carrera de la fe. En esta mañana, ¿cuántos de vosotros queréis emprender esta carrera? Porque todavía no la habíais emprendido. ¿Queréis emprender esta carrera? Yo os invito, donde estéis, a que os pongáis en pie. Hacedlo en este momento, sin ningún temor. No pasa absolutamente nada. Pero también quiero invitaros, adelante, no tengáis miedo, poneos en pie. Pero también quiero invitaros a aquellos que lleváis años corriendo esta carrera de la fe, a que si os encontráis en un momento de bajón, en un momento que, como os decía antes, es que me faltan las fuerzas, estoy desfalleciendo, me cuesta mucho seguir esta carrera, también te quiero invitar a que te pongas en pie para que pueda orar por ti. Esa es simplemente la intención, orar. Orar por aquellos que en medio de la carrera os estáis sintiendo desfallecer. Porque Dios es el que multiplica vuestras fuerzas. Es el que os va a sostener. Y no os va a dar a pasar una prueba mayor de la que podáis soportar. Aunque parezca que la prueba que estáis soportando ya es algo que os ha desbordado. No, todavía os tiene en pie. Y os seguirá teniendo en pie. Y os dará la mayor de las victorias, que es la vida eterna. Vamos a orar. Señor, en esta mañana quiero venir delante de tu presencia para interceder por aquellos que, estando aquí en esta mañana, han escuchado estas palabras, oh Dios, han escuchado tu voz. Y toma la determinación, Señor, de correr esta carrera de la fe. Yo te pido por ellos, Señor, para que tú les fortalezcas, para que tú les des la paciencia, la constancia, la perseverancia, la longanimidad, para poder hacer frente a los desafíos que conlleva. No es una carrera fácil y lo sabemos, pero sabemos, Señor, que es la mejor carrera que se puede correr en esta vida, porque tú, Señor, eres el que das sentido a nuestra vida. Y esa fe que hemos de depositar en ti
Señor, nos lleva a planos más elevados de existencia, a ese plano en el cual contemplamos la vida desde otros parámetros y consideramos la vida eterna no como un cuento chino, sino como una realidad que de momento no podemos experimentar desde esta parte de la vida, pero que estamos convencidos, y eso es la fe, estar convencidos de aquello que no vemos. Estamos convencidos de que tú tienes esa vida eterna para aquellos que confían en ti, porque tú resucitaste y lo vieron muchos testigos, y la voz de aquellos testigos ha llegado hasta nuestros días. Señor, fortalece la vida de estos hermanos que quieren correr la carrera, y fortalece la vida, Señor, de aquellos hermanos que llevan años corriéndola y que tal vez en el presente se encuentren en una etapa difícil de sus vidas. Fortaléceles tú, oh Dios, fortaléceles. Dales tú esa convicción interior que necesitan para sobreponerse a la adversidad dura y difícil en la que estén en este momento, porque tú eres el Dios que nos sostiene cuando no nos quedan fuerzas, y allá donde no llegamos, tú llegas, porque tú eres el Dios de lo imposible. Obra tú con poder en la vida de cada uno de estos mis hermanos. Fortaléceles, Señor. Si es tu voluntad, cambia las circunstancias que les están llevando a esta situación. Pero si tu voluntad es que continúen esas circunstancias, fortalece sus vidas para que no se vengan abajo, Señor. Estate con ellos, ayúdales. Sé tú su fortaleza, su castillo fuerte, su roca eterna. En tus manos les pongo, Padre. Y te lo ruego todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Podéis tomar asiento.